En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, Jesús, reunido con los publicanos y pecadores, le refiere una parábola y le dice: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponden. Dice la palabra que el padre le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, se fue a una provincia lejana y malgastó todos los bienes que tenía viviendo perdidamente. La Biblia dice que pasado el tiempo llegó una hambruna a aquella ciudad, y faltándole el sustento, este joven se acercó a uno de los hacendados de aquella ciudad para que éste le diese trabajo, el cual lo envió a apacentar cerdos. La palabra dice que mientras él estaba allí apacentando los cerdos, dice que el hambre que tenía, la necesidad que había en él, era tan carente de hambre que él deseaba comer de las algarrobas o de la comida que se le echaba a los cerdos. Pero la palabra dice que, volviendo en sí, al recordar que muchos jornaleros en casa de su padre tenían abundancia de alimento, abundancia de comida, de sustento, pensó en sí y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay que tienen abundancia de comida, de alimento? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gloria al Señor. Este joven, a pesar que había malgastado todo lo que tenía, a pesar que había disfrutado supuestamente de la vida, viviendo perdidamente, reconoció en sí que en él había una necesidad de volver a su padre. Una necesidad, una carencia no solamente de hambre, sino una carencia de paternidad, al saber que en casa de su padre no le hacía falta nada. Sin embargo, por los deseos de la carne, este joven decidió emprender su vida para vivir la vida a su manera. A pesar que tenía todo lo que quería en casa de su padre, él quería experimentar algo fuera de la casa de su padre. Y es aquí cuando este joven entiende y es confrontado por la precariedad de aquella ciudad. Entiende que en casa de su padre tenía todo lo que necesitaba. Y en esta hora yo quiero hablarte a ti con esta palabra, que quizás te alejaste de la casa del Señor, que quizás te alejaste del llamado de Dios, que quizás te alejaste del propósito por el cual Dios te llamó. Así como aquel hijo pródigo, es necesario que tú vuelvas en sí y entiendas que Dios tiene un propósito para contigo. La palabra dice que este joven, al volver en sí, regresó a la casa de su padre, y cuando su padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia y se acercó a él y lo abrazó y le besó, regocijado porque su hijo, que se había perdido, que él creía muerto, había regresado a su casa. Así Dios se regocija con nosotros cuando nosotros decidimos volvernos a él de todo corazón. No importa de dónde has caído, no importa las veces que le ha fallado a Dios, no importa si te encuentras en un lugar donde crees que ya no te puedes levantar. Dios está esperándote en el mismo lugar de donde te fuiste, y te está esperando con los brazos abiertos, y está dispuesto a ponerte vestidura nueva, está dispuesto a poner anillo en tu dedo y calzado en tus pies, porque el Dios que te llamó no te ha dejado. A pesar que tú le fallaste a Dios, a pesar que te alejaste de él, a pesar que desobedeciste al llamado por el cual él te llamó, Dios está dispuesto a darte una oportunidad, porque Dios no es como los hombres. Aunque los hombres quizás te han señalado porque le fallaste a Dios, aunque los hombres te han juzgado, aunque los hombres te han menospreciado porque le fallaste a Dios, Dios aún está en el mismo lugar donde lo dejaste, diciéndote: hijo mío, vuelve a mí, porque yo tengo el anillo que tú necesitas, yo tengo la vestidura que a ti te hace falta para quitar la inmundicia que ahora se revela sobre ti por causa del pecado, por causa de la desobediencia.
Dios te está llamando porque Dios te ama y Dios tiene un propósito para contigo. Y el plan que Dios tiene contigo aún no se ha terminado. Dios tiene un propósito maravilloso contigo y Dios quiere levantarte de ese lugar donde te encuentras. Dios quiere levantarte porque quiere hacer cosas grandes a través de ti. Aunque los hombres se olvidaron de ti, aunque quizás tu pastor, tus líderes se olvidaron de ti, Dios aún tiene una palabra para ti y Dios quiere levantarte para hacer cosas grandes a través de ti. No te detengas, no te limites por lo que los demás han dicho de ti. Quizás muchos te han menospreciado, quizás muchos te han visto por encima del hombro por la circunstancia en la que te encontraban al perder todo lo que Dios te había entregado en algún tiempo. Gloria a Jesús. Pero Dios en esta hora te está llamando porque hay una palabra en ti, en tu espíritu. Hay una llama en tu corazón que está ardiendo, que te está diciendo, hay un propósito, hay un llamado de parte de Dios que te está llamando para que te levantes, para que entienda que Dios te llamó para hacer cosas extraordinarias a través de ti. No te menosprecies, no te veas insignificante delante de los demás, porque lo que Dios tiene para ti es grande, es poderoso. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Y no importa de dónde has caído o lo lejos que te haya ido. Así como el hijo pródigo, es necesario que tú vuelvas en sí y que entienda que hay una palabra de parte de Dios en tu espíritu, que hay promesas de parte de Dios que no han caído en suelo, que hay cosas que Dios te habló, que te ministró a través de un profeta, a través de un predicador, a través de un pastor, a través de un evangelista, y que esas cosas que Dios te ministró todavía están ardiendo dentro de ti en tu espíritu. Esas palabras que Dios te dijo no han caído al suelo. Esas palabras Dios las tiene reservadas para que el día que tú te levantes entienda que lo que Dios va a hacer contigo es grande, es poderoso. Los límites los pones tú, aleluya. Dios no te llamó para limitarte, Dios te llamó para hacer cosas grandes. Y el llamado es divino. Lo que Dios te entregó, ningún hombre puede quitártelo, gloria al Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que tú has pasado, a pesar de las situaciones que has atravesado, el propósito, el llamado por el cual Dios te llamó sigue vigente en tu espíritu. Gloria al Señor. Y Dios quiere que hoy tú te levantes con esta palabra y entienda que no importa lo que los demás digan de ti, no importa lo que el enemigo diga de ti, hay un propósito, hay un llamado para contigo y Dios va a cumplir ese propósito. Por eso es necesario que, como el hijo pródigo, tú vuelvas en sí para Dios cumplir su propósito en tu vida. Dios te bendiga.